no, el título, el volante. Es muy hermoso, es muy bello y me da mucho honor. Es también contiene una posibilidad de equívoco, porque da la impresión de que la obra Para leer el Capital, publicada inicialmente en francés en 1955, a fines del año, poco después de que el mismo Althusser había publicado la colección de sus ensayos personales que diventaron un momento histórico importantísimo en la historia del marxismo del siglo X y del siglo XX. Pour Marx, ¿cómo se llama? ¿En español? La revolución teórica de Marx. ¿Cómo? La revolución teórica. La revolución teórica, sí. Entonces, el volumen colectivo publicado el mismo año y retomando las ponencias que habían sido presentadas en un seminario dirigido por el mismo Althusser en el año 64 y 65, contenía contribuciones de 5 autores. De 5 autores. El mismo Althusser, por orden alfabético, yo, Etienne Balibar, Pierre Macheret, todos conocidos luego y ahora como sociólogos y filósofos importantes, Pierre Macheret, Roger Establé, que diventó un sociólogo muy importante, especialmente de la escuela y de la educación, y importantísimo naturalmente Jacques Rancière, ahora considerado con justicia uno de los más importantes filósofos franceses vivientes. Y podemos discutir eso más tarde si quieren. Pero el hecho es que la traducción que se hizo al español como a otros idiomas dejó de lado las contribuciones de Macheret, de Rancière y de Establé. Habían bajo esto divergencias intelectuales, diré algunas cosas de y también de hecho divergencias políticas. El mismo Jacques Rancière publicó algunos años después una crítica muy violenta y muy feroz a su maestro Althusser, con el título La lección de Althusser, una obra muy conocida, ahora muy inteligente y muy maligna. Y en consecuencia hay mucha gente en el mundo que cree que Para leer el Capital es una obra de Balibar y Althusser. Y cuando me recibieron aquí, diré algunas cosas de en un momento hace mucho tiempo. Me dijeron todos, pero ¿cómo? Usted es muy joven. Nosotros pensábamos que con Althusser eran filósofos de la vieja generación marxista. Y yo tenía que decir, no, yo era solo el alumno con un grupo de otros, trabajando bajo su dirección. Entonces, el hecho de que otra vez me encuentro con él en este momento para mí es emocionante y ciertamente significativo, pero al mismo tiempo plantea problemas. Quisiera decir que hay también otras razones mezcladas con esas que sí hacen que para mí venir a México tiene una importancia especial. Vine a México por primera vez en 1978 y
y luego en 1979 dictó un seminario, una clase en la división de posgrado de estudios de posgrado de economía en esta misma universidad. Pero naturalmente también tuvo colaboraciones y discusiones con amigos, algunos de ellos están aquí, Cesario, Gabriel, quienes enseñaban en filosofía y en ciencias políticas y en otras universidades. Y quiere decir que empezando en este tiempo, yo pude establecer relaciones muy fuertes y estrechas de discusión, de conflicto a veces, intelectual naturalmente, pero también diría de fraternidad con intelectuales y militantes mexicanos. Y todo eso naturalmente sigue constituyendo, yo diría, un elemento crucial de mi memoria personal. Decía el doctor de la Fuente hace un momento que el problema es reconocer su propia voz del pasado. No estoy seguro de reconocer mi propia voz, pero reconozco muy bien la voz de los otros, de los niños, y eso es importante. En 1990, cuando Althusser murió, después de 10 años trágicos de soledad y de enfermedad, pero también esa fue la época en que él encontró a mi grande amiga y también interlocutora Fernanda Navarro, quien es responsable para algo muy importante, que es la revelación del llamado último Althusser. Porque hoy en día, a través de la publicación de muchas obras póstumas que en conjunto hacen más que 2 o 3 veces la cantidad de lo que él había publicado durante su vida, y hay razones que ciertamente se van a discutir en el coloquio. En aquel tiempo, en los años 80, todo eso era, para decirlo así, enterré, enterrado subterráneo, pero vine a la luz a través de sus conversaciones con Fernanda, que revelaron, de hecho, todo un otro aspecto del pensamiento de Althusser a través de este pequeñito libro, Althusser, Filosofía y Marxismo, entrevista por Fernando. Entonces, lo que yo quería decir es que en 1900, cuando murió Althusser, después de 10 años más o menos de desaparición pública, el más grande y más importante acto que fue organizado para celebrar, digamos, su persona y su pensamiento tuvo lugar aquí mismo, en la Unión. Y los amigos presentes también hoy me telefonaron en París y me dijeron: tienes que venir. Yo había pensado, es imposible, no tengo el tiempo, la posibilidad. Ellos me dijeron: vamos a poner el acto en el momento en que tú puedes viajar a México. Entonces encontramos un periodo de 4 días. Hicieron el acto, vine aquí a México, donde no había estado desde hace años. La ciudad naturalmente ya se era desarrollada, los ejes viales se habían creado, la contaminación era también creciente. Por 4 días y 4 noches no pude dormir, ¿verdad?
tuvimos conversaciones y cambios de ideas y sentimientos día y noche. Más generalmente quiero decir que todo con un carácter especial que concierne México, es testigo, es la indicación de que entre Althusser y América Latina más generalmente hubo una relación muy especial, aunque él nunca viajó a América Latina, ni a México, ni siquiera a México, ni a otros países, pero muchos, naturalmente, intelectuales y militantes latinoamericanos vinieron a Francia y discutieron con él. Sí que, de hecho, y no voy a hacer una lista, algunos de los althusserianos más notables. Althusseriano quiere decir una cosa muy contradictoria, incluye a los anti-althusserianos, pero que necesitan tomar su pensamiento seriamente, son de hecho intelectuales de América Latina, de todas partes. Eso, algunos han inventado famosos. El más famoso probablemente es el vicepresidente de Colombia, Álvaro García Linera, quien estudió las obras de Althusser en la cárcel con naturalmente otros aspectos, junto a otros aspectos del marxismo clásico, para desarrollar su propia interpretación de lo que en palabras althusserianas se podría llamar la combinación compleja y contradictoria de diversos modos de producción en la misma formación social para inventar una estrategia revolucionaria donde el problema indígena es tan importante como los problemas más clásicos de la clase obrera. Y habría otros ejemplos. No logro saber, saber si el llamado subcomandante Marcos, es decir, Sebastián Guillén, actualmente tuvo mis clases en la UNAM en 79, pero lo cierto es que algunos años después me encontraba en Estados Unidos haciendo clases allí y vine a encontrarme una estudiante, sí, quien me dijo, yo soy mandada por mi madre con un regalo para usted. Y me dijo, ¿quién es su madre? Y ella me dijo, mi madre es una filósofa mexicana quien ha conocido a usted en los años pasados en la UNAM. ¿Y cuál es el regalo? El regalo era la tesis de maestría de Sebastián Guillén, que yo leí naturalmente y que es muy influida por conceptos y temas althusserianos, pero sobre todo hay aspectos que directamente hacen alusión a lo que yo y otros althusserianos enseñábamos en este periodo, es decir, una crítica a la práctica escolar y a la institución escolástica burguesa. Todo para decir que hay toda una red de influencias en las costas debidas a muchos factores. Entonces, volvemos a leer El Capital, para leer, ¿cómo se llama? Para leer. En francés es leer. Y naturalmente lo que yo quiero tratar de explicar para iniciar los trabajos de este coloquio es que no
tenemos que, no es un nuevo acto de conmemoración, aunque 50 años hacen un espacio simbólico, y hay una tentación de pensar en modo nostálgico, casi religioso en ciertos momentos, en lo que fue en estos tiempos. Naturalmente, es parte de las razones que nos agrupan aquí. Pero lo más interesante es discutir la posible actualidad de esa obra. Y quisiera empezar con, y a consecuencia, naturalmente, desarrollar una visión crítica de lo que se hizo en aquel tiempo, en una coyuntura que en muchos aspectos pertenece al pasado, pero crítica no quiere decir destructiva, es deconstructiva, tal vez en términos derridianos, pero no destructiva. Quisiera empezar con el simple hecho de que Para leer El Capital fue una obra colectiva, y quisiera decir algunas cosas sobre que me parecen importantes con respecto al modo de producción y a las condiciones y a la coyuntura de la producción de Para leer El Capital. Pero antes de empiezo con una breve reflexión sobre el significado del título. El título Para leer El Capital se presenta como una palabra de orden, para decirlo así, como ya el título inicial de lo que se tradujo la revolución teórica de Marx, porque en francés el título inicial es simplemente pour Marx, en favor de Marx. Y todo el problema naturalmente es saber si esa palabra de orden fue en su tiempo una palabra intempestiva, o más bien una expresión, digamos, de corrientes dominantes del periodo y del momento. Y si suponíamos que tenía aspectos intempestivos, pero no solamente, ¿quiénes son los aspectos que todavía ahora pueden ser considerados críticos en este sentido? Entre 1965 y 2015, 50 años después, hemos atravesado, diría, dos ciclos sucesivos de recepción y de interpretación y de uso de la teoría marxista, en la que se inscribe el esfuerzo filosófico de Althusser. El primer ciclo de 65 a 1990 es la muerte de Althusser, pero es también el fracaso del sistema socialista real, llamado así, el sistema soviético, y como consecuencia el fin de un cierto modo de entender o siquiera de criticar la relación entre teoría marxista y movimiento revolucionario, más precisamente movimiento obrero. Termina con una crisis que el mismo Althusser y con otros señaló muy fuertemente ya a fines de los años 70, y finalmente un momento de triunfo, al menos
diría del antimarxismo, sino del liberalismo, del llamado neoliberalismo como discurso dominante y método de interpretación de los cambios sociales y de los problemas políticos. Pero después de 1990 hasta ahora y 2015 hemos atravesado otro ciclo. Y el resultado, naturalmente, de este segundo ciclo no es volver al punto de partencia, sino más bien abrir un problema completamente abierto de hecho. Es el doble problema de crítica al marxismo tradicional y de crítica a las formas dominantes del capitalismo de hoy. ¿Cuál es la situación, cuál es la estructura del capitalismo global de hoy? Por esa razón han vuelto los tiempos de la crítica no solo al capitalismo como economía, como sociedad, como bien político, sino a la economía política. Y eso me hace pensar, de modo general, que necesitamos de otro corte epistemológico y de otra lectura sintomal para usar las palabras claves de que Althusser había propuesto en esos textos de ahora más de medio siglo. Necesitamos otro corte epistemológico y otra lectura sintomal. Voy a volver a la significación de estos términos, también para sobrepasar, diría, el obstáculo epistemológico que se mantiene o se encuentra a la vez en la primera crítica a la economía política desarrollada por el propio Marx. ¿Por qué sería el hecho de que la primera crítica a la economía política constituye un obstáculo epistemológico para la nueva crítica de la economía política que necesitamos hoy? Esencialmente, lo digo brevemente, porque el marxismo y también el propio Marx, por ejemplo, cuando él propuso la famosa distinción entre economía clásica llamada científica y economía vulgar, apologética, el discurso de los economistas burgueses, eso ha producido el efecto que la crítica a la economía política y a través de ella la crítica al capitalismo mismo se ha considerado como un hecho acabado, un hecho cumplido. Pero el hecho es que el capitalismo de hoy es muy diferente del capitalismo. Hay invariantes, naturalmente, hay elementos permanentes, pero las formas de organización del capitalismo de hoy son muy diversas de las del capitalismo de Marx. Y el discurso de la economía política actual es otro discurso que el de los clásicos y incluso de los vulgares. Y en consecuencia tenemos que empezar de nuevo, siguiendo el ejemplo y tratando de aislar o de hacer emerger a los elementos que mantienen su valor crítica. Althusser y su grupo de alumnos tal vez pueden ayudarnos a hacer esto. Quiere decir salir del marxismo clásico, sin duda, pero naturalmente depende de la definición. Y si tengo todavía un poco de tiempo, a finales de la mía ponencia voy a volver a la cuestión que puede sembrar
puramente verbal, si nos definamos como marxistas o post-marxistas. En cierto sentido es lo mismo, pero es un problema de ilocución, de contexto. Volvemos a Paralelo el Capital. El Capital fue un trabajo académico, eso es claro. El seminario de que salió la obra publicada se organizó en el marco de una institución privilegiada en ciertos sentidos, típica, una institución típica y central del sistema escolástico francés, como la UNAM aquí o el Colegio de México, la Escuela Normal Superior en París. En este sentido, hubieron críticas, digamos, obreristas o movimentistas, quienes explicaron que no había sorpresa si finalmente el resultado era completamente teoricista e intelectual, porque los autores mismos no habían ningún contacto directo con los obreros, con las luchas de clases reales, sino que todo se desarrollaba en su cabeza en un lugar académico. Esa es una simplificación, pero tenemos que tomar en cuenta no solo el lugar y la formación de los autores, pero también la coyuntura muy especial, en cierto sentido dramática, en la que esa obra, esa colaboración de estudiantes y de un profesor comunista tuvo lugar en esa escuela. No tengo naturalmente el tiempo para resumir todo eso. Voy a insistir en la significación de dos o tres fechas, si puede decir, inmediatamente precedentes a la redacción y al trabajo que produzco para leer El Capital. La primera fecha importantísima es 1956. De 56 a 65 hay menos de 10 años. Es el tiempo necesario para formar, para construir una conciencia de generación. En 1950 y 56, como escribió más recientemente el grande marxista operaísta italiano Mario Tronti en un texto bellísimo que se llama Noi Operaisti, es la grande ruptura con las creencias, digamos, la adhesión fideísta a la idea del comunismo, porque es el año en que en la Unión Soviética se revelan los llamados crímenes de Stalin y se empieza el proceso de la desestalinización, que al menos virtualmente abre la posibilidad de un uso libre, digamos, y crítico de la teoría marxiana, inclusivamente al interior de las organizaciones comunistas. Pero es también el año, naturalmente, que lo da un carácter dramático de la represión de la revolución húngara. Y luego es un momento en que, en modo perfectamente contradictorios, los elementos de renovación, como dirá otro alumno de Althusser, famoso en América Latina, Régis Debray, en el libro que él escribió bajo las indicaciones de Fidel Castro en los mismos años. El momento de revolución en la revolución es el cambio de la idea de revolución
misma, ese aspecto transformativo está mezclado y reprimido en cierto sentido por otro movimiento de congelamiento y de dogmatización, digamos, del sistema socialista. ¿Cómo decidirse para uno o el otro aspecto para jóvenes intelectuales de nuestra generación? Lo que fue decisivo fue un otro aspecto adicional, pero muy importante, naturalmente, en el caso de Francia y otros lugares, es decir, el vínculo con las luchas antiimperialistas y anticoloniales. El hecho es que en 1962 la revolución argelina, una lucha de independencia argelina, logró su triunfo, su victoria, y para muchos de nosotros, todos nosotros en cierto sentido, sé que lo simplifico mucho, había una especie de correspondencia entre el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el triunfo de la lucha de independencia argelina en 62, más otras luchas, naturalmente. Vietnam empezó un poco después. Tuvimos la impresión de que la historia empezaba de nuevo y que otra saison, otro momento revolucionario se irá abriendo. Entonces, el grupo que escribí para leer el Capital se formó, se constituyó de la relación muy extraña entre un filósofo comunista al interior del partido, con pasado católico, eso es muy importante, a la vez crítico del estalinismo, sobre todo el estalinismo intelectual o filosófico, y de la desestalinización putscheriana que él percibía como bajo la palabra de orden de una convergencia de los sistemas socialistas y capitalistas, una convergencia basada en la ideología de la paz y en el mito del progreso técnico, la combinación típica de economicismo y de humanismo que él denunció. Y eso fue muy atractivo para un equipo, diría, de jóvenes comunistas, estudiantes de filosofías que no tenían ninguna formación marxista previa, y que en ese sentido no eran cargados del pasado, para decirlo así, apasionados de novedades. Desde el cinema moderno, luego Rancière me ha dado ejemplos magníficos, pero también de epistemología y de filosofía de la ciencia en sus últimos y más avanzados productos en el marco al menos francés. Es decir, Lacan, la interpretación del psicoanálisis por Lacan, la epistemología de Bachelard y sobre todo de Canguilhem, y ya la obra del joven Foucault que nos dictó algunas clases. El resultado de esta cristalización, digamos, de tendencias intelectuales en el marco de una situación política muy contradictoria, es naturalmente él mismo un resultado contradictorio. En paralelo, el
radical, y eso requiere que ustedes se dirigen no solo al volumen con Althusser y Balibar, sino al conjunto de la obra, es que las contradicciones internas que en la época no eran muy visibles y percibibles, han diventado hoy muy aparentes. Tuvieron un papel o juzgaron un papel en la explosión del grupo sobredeterminada naturalmente por la política. Es decir, en los años inmediatamente siguientes, la escisión completa entre la Unión Soviética y la China, y la mayoría, pero no todos, de los alumnos de Althusser inventaron maoístas, y él mismo se encontró tomado en una situación muy difícil, que no logró o no quiso solucionar. Luego empezó a juzgar una especie de doble juego entre el partido de un lado y los jóvenes maoístas por el otro lado. Pero cuando yo hoy trato de reflexionar sobre esta situación, donde yo, a diferencia de otros, me mantuvo con Althusser al interior del partido con dificultades crecientes, también por otras razones de los años 70, la mejor explicación que yo encuentro es que Althusser era convencido, y había también un aspecto un poco místico en todo era convencido de que no solo la escisión entre diversas ramas del comunismo mundial era catastrófica desde el punto de vista político, sino que era inevitablemente o necesariamente algo provisional. Porque él era convencido de que el adversario en todo caso permanecía lo mismo, el imperialismo mundial centrado, digamos, en Estados Unidos. Y es muy claro que él no ha habido la idea de que el imperialismo, y a través del imperialismo el sistema capitalista mundial podía juzgar el mismo y utilizar las contradicciones internas del socialismo real para llegar a su desagregación y finalmente transformar en instrumento de una nueva etapa del desarrollo capitalista. Para volver a las contradicciones internas sobre el plano filosófico, yo diría que hoy es muy visible cuando se leen juntos las contribuciones de Jacques Rancière desde un lado y las que yo propuse escribe en el volumen. Hay un aspecto, yo lo digo sin acento pejorativo, hay un aspecto positivista en mi contribución, es decir, la idea dominante es la idea de la ciencia marxista, de la renovación y del desarrollo de la ciencia marxista como ciencia de los modos de producción y de las leyes de transformación o de transición de las sociedades de clases hacia las sociedades sin clases que nosotros imaginábamos en términos muy clásicos como socialistas o
o comunistas. Mientras que la contribución de Rancière, que también naturalmente usa la terminología de la diferencia entre ideología y ciencia, es una contribución donde el aspecto más importante es el aspecto crítico del marxismo, el aspecto crítico en sentido casi kantiano en ciertos momentos, reflexión sobre las condiciones de posibilidad de una experiencia de la sociedad o de la situación actual. En cierto sentido, cuando leo al último elemento que se añadió al volumen, es decir, el prefacio de Althusser. Naturalmente el prefacio fue escrito después de todas las otras piezas, y como siempre. Y el prefacio de Althusser, en la contribución de Althusser en el seno del volumen, hay momentos muy fuertes, muy bellos desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, su tentativa de desarrollar una concepción nueva del tiempo histórico, que es una concepción no vulgar, es decir, no lineal, sino múltiple y desigual. Althusser no había leído a Benjamin. Ninguno había leído a Benjamin en este momento, al menos en nuestros círculos, y también en muchos otros. Las convergencias y las diferencias son muy interesantes. Todo eso se inscribe en la grande corriente de crítica al evolucionismo típico del marxismo clásico, del marxismo vulgar. Este es un momento magnífico en la contribución de Althusser. Hay otros pasajes, como yo decía hace algún tiempo en una entrevista con un periódico francés, que son verdaderamente catastróficos, leídos hoy. Naturalmente mi juicio es un poco subjetivo. Entre los momentos catastróficos yo voy a poner su crítica a la obra de Gramsci. Es una crítica completamente staliniana. Y hay un criterio indudable de esa herencia, que es el uso que el mismo Althusser hace en este texto de la famosa tesis llamada leninista, pero de hecho continuamente enforzada y utilizada por el estalinismo oficial, es decir, la tesis que dice que la raíz ideológica y filosófica de las desviaciones de izquierda y de las desviaciones de derecha es exactamente la misma, es decir, el abandono del materialismo y la adopción de un punto de vista idealista sobre la historia. Y a consecuencia, Althusser nos explica en este pasaje que Lukács, de un lado como izquierdista, digamos, entre comillas, y Gramsci por el otro lado como derechista, entre comillas, comparten el mismo deniego y la misma ignorancia del materialismo marxista ortodoxo. Esto es terrible. Naturalmente, más tarde, luego, Althusser volvió su la importancia de la obra de Gramsci, y aunque su relación fue siempre conflictiva con Gramsci, se acercó a conceptos o de todas formas a problemas fundamentales planteados por Gramsci, sobre todo en su lectura de Maquiavelo. Finalmente, sobre este punto, diría que si uno se
se vuelve verso hacia, hacia el prefacio de Althusser. El prefacio de Althusser es un texto típicamente aporético, no concluye, sino que abre una perspectiva muy fecunda, segundo pienso yo, bajo el nombre, es el concepto final del prefacio, el nombre de efecto de sociedad. Voy a volver a si tengo el tiempo. Y más generalmente el prefacio lo interpreto así hoy. El prefacio de Althusser es una tentativa, para decirlo así, para retomar la iniciativa. Fueron los alumnos, yo, Rancière, Macheret, Estable, otros que no publicaron, quienes en cierto sentido impusieron la orientación dominante en el cuerpo del texto, y luego esas vacilaciones entre una epistemología más kantiana y una epistemología más positivista. Pero al final, cuando Althusser relee al conjunto, no naturalmente puede reconocer elementos que vienen de su obra precedente, de los años previos, pero trata esencialmente de descubrir la perspectiva filosófica que sí hace posible sobrepasar ese tipo de dilema filosófico. Y la influencia, la inspiración, digamos, más típica en ese sentido es la inspiración espinosista. Ninguno de nosotros fue verdaderamente un espinosista en aquel tiempo. Lo diventamos más tarde, con la posible excepción de Pierre Macheret, que había escrito su tesis de maestría sobre Spinoza, y de quien, no por caso, Althusser toma una fórmula muy interesante en el curso del prefacio, lo cita en nota. Es una fórmula que dice, una fórmula enigmática, que dice: toda ciencia debe ser considerada como ciencia de la ideología, es decir, una idea mucho más dialéctica que la idea positivista de establecer a sí mismo sobre el terreno de la ciencia para eliminar a la ideología. Porque la ciencia no solamente que tiene que proporcionar explicaciones sobre el mecanismo de funcionamiento del capital, sino también al mismo tiempo una explicación de las representaciones ideológicas producidas por el capitalismo mismo, que sin las cuales el capitalismo no puede funcionar. A consecuencia, el proceso científico no solo se dirige al objeto, sino que se dirige también al mismo tiempo al sujeto, a las representaciones subjetivas que forman parte del objeto. ¿Cuánto tiempo puedo? 20 minutos. ¿Cómo? 20 minutos. 20 minutos, perfecto. Espero no ser demasiado aburrido. No mi español. Gracias por su. Ahora, por último voy a pasar, sería una cosa muy lunga, a proveer de la situación de Althusser dentro de la historia del marxismo en aquel periodo.
es decir, el problema del marxismo de Althusser y de la diferencia o no entre ese marxismo personal y el marxismo, digamos, institucional. En la obra de Althusser encontramos diversos tipos de enunciados propuestos para él mismo sobre precisamente el marxismo como formación discursiva y histórica. Esos tipos de enunciados no se encuentran naturalmente exactamente en los mismos lugares, ni forman parte de la misma visión de la situación histórica y contemporánea. Tienen entonces una historia y una cierta desigualdad interna. Pero los voy a tomar en modo abstracto, dejando de lado por el momento los contextos. Son enunciados muy diversos. El primer tipo de enunciados nos enseña, según Althusser, que ha habido en la historia un hecho que él dice irrevocable, es decir, en sus palabras, algo que ha habido un comienzo, pero que no tendrá fin, aunque se habrán vicisitudes y cambios. Y este hecho sería, en sus palabras, la fusión de la teoría marxista con el movimiento obrero. Es decir, desde el punto de vista de Althusser, esos dos fenómenos relativamente independientes, la invención de una teoría crítica o de una ciencia de los fenómenos históricos y del capitalismo de un lado, y el desarrollo de las luchas de clases organizadas en el movimiento obrero internacional, son procesos que se encuentran a un cierto momento, y es precisamente el encuentro que los establece, que los confirme y introduce en la historia un elemento de irreversibilidad. Es muy interesante desde el punto de vista de las publicaciones ulteriores de obras de Althusser, inclusive los que Fernanda y otros han revelado, que ese tema del encuentro se encuentra precisamente ya desde el inicio en la representación que Althusser tiene de la formación del marxismo. La diferencia, naturalmente, y la dejo de lado por un momento, es que lo que al inicio se presenta bajo la modalidad del irrevocable o de la necesidad, va progresivamente a presentarse bajo la modalidad del aleatorio, de la contingencia, de la fragilidad, podríamos decir. El segundo tipo de enunciados es consagrado a indicar concierne una paradoja muy fuerte. Al inicio de su trayectoria, en el momento de la revolución teórica de Marx y de Paralelo Capital, Althusser insiste en retomar el tema tradicional venido de Karl Kautsky y reutilizado y también reforzado por el mismo Lenin, de la exterioridad de la formación de la teoría marxista con respecto a la historia de las luchas de clases y del movimiento obrero. Mientras que en el último periodo, lo que podríamos llamar el Althusser II o el Althusser II, lo que emerge después de la autocrítica
a fines de los años 60 y que diventa explícito en medio de los años 70, la relación se invierte de exterioridad en interioridad. Y Althusser aparentemente inverte completamente su epistemología, pasa, es muy conocido, de un punto de vista teoricista a un punto de vista politicista, para decirlo así, y lo acompaña con la idea que la relación orgánica entre discurso o teoría y movimiento y organización se ubica, se enraiza en la historia del movimiento obrero mismo. Eso llega finalmente, lo dejo de lado por el momento, fino a tesis que son casi fantasmáticas. Por ejemplo, hay momentos que existen, sobre todo en las obras póstumas publicadas ahora. Apenas han publicado un libro, Althusser ha escrito un número increíble de libros que no publicó, y que son libros terminados. ¿Por qué no los publicó? Razones psicológicas y políticas al mismo tiempo. El último libro que se publicó se llama El ser marxista en filosofía, Être marxista en filosofía. Es un libro de 200 páginas, escrito en el medio de los años 70, verso 76, un momento muy importante. Y lo lee inmediatamente antes de llegar aquí. Y encontré un tema que ya conocía, pero desarrollado hasta un punto casi, yo repito, casi fantasmático, para demostrar el opuesto de lo que él había sostenido inicialmente. Decía que Marx fuese un intelectual burgués, fuese un académico, naturalmente convertido en revolucionario por las circunstancias de su época, y el encuentro, es cierto, con militantes revolucionarios de su tiempo. Él ahora, Althusser, nos explica que el marxismo nació al interno del movimiento obrero. ¿Cómo explicar que el marxismo nació al interno del movimiento obrero? Se fue inventado en la cabeza de Marx. Respuesta fantasmática. Althusser tenía un amigo muy querido y muy cercano que se llamaba Engels. Y Engels vivía con una mujer obrera inmigrada de origen irlandés que se llamaba Mary Burns. Entonces, el proceso de inoculación de los valores y de las ideas materialistas y proletarianas es el siguiente. La Mary Burns, mujer proletariana, inoculó el punto de vista de clase en la cabeza de Engels, que la transmitió inmediatamente a Marx. Y así podemos entender, ¿no? Eso es un fantasma muy interesante. Y finalmente hay el tercer tipo de formulaciones que concierne la crisis del marxismo. Son formulaciones sobre todo de los últimos años antes de la catástrofe, el meurtre, como se dice, el asesinio, la matanza de su mujer. Este tema, sobre todo propuesto en la famosa intervención en el coloquio de Venecia en 1977, un encuentro entre militantes e intelectuales de la izquierda comunista europea, más o menos opuestos a la orientación dominante del eurocomunismo, el grupo italiano, el manifesto, etc. Y militantes críticos, disidentes, pero socialistas o marxistas,
de los países socialistas. En esta intervención explica Althusser que las raíces profundas de la crisis del marxismo yacen en el hecho de que el marxismo se demostró incapaz de aplicar sus propias categorías de interpretación de la historia a la comprensión de su propia historia, es decir, de sus propias obras, de los efectos producidos por la intervención de ideas y estrategias revolucionarias de origen marxista en la historia. Es decir, el marxismo parece capaz de explicar todo, salvo su propio papel histórico, directo o indirecto a través de instituciones. Y eso tendría que ver con elementos ya presentes en el mismo Marx. Es una idea muy profunda, pero a lo mismo tiempo, es una tesis radical, es un límite radical, pero al mismo tiempo una tesis muy equívoca per quanto riguarda con respecto a sus consecuencias. Es aquí precisamente que nos encontramos en el punto límite, donde hay que decidir o bien para la idea que un nuevo marxismo puede surgir, el marxismo autocrítico, el marxismo que tiene esa capacidad de interpretación histórica, materialista de su propia historia y del socialismo real, etc., y de los éxitos y fracasos de los movimientos revolucionarios, o bien hay que salir del marxismo, porque el marxismo está definido como todo movimiento histórico, como toda formación ideológica y histórica en la historia, por precisamente ese punto ciego, esa incapacidad de, digamos, saber absoluto, es decir, el saber de las cosas y el saber de su propia función y obligación. Mi propia tesis que quisiera proponer aquí es la siguiente. Es una tesis o hipótesis, es una formulación provisoria. Althusser, más que otros en el mismo periodo, digamos, y quisiera tomar grandes nombres de diversas orientaciones. La comparación más interesante, naturalmente, cuando uno se interesa a la historia de la relación entre filosofía o teoría y movimiento comunista en la Europa de los años 65, el medio de los años 60, es la comparación con el operaísmo italiano, es decir, con el pensamiento de Negri, de Pansieri y de Tronti, sobre todo Tronti. Para mí, ¿por qué? No porque Negri y Pansieri no serían pensadores importantes, y sigo discutiendo con Negri en particular sobre la importancia de la herencia de Althusser, pero para una razón más precisa, que es que el mismo Mario Tronti escribió su propio Pater del Capital exactamente en los mismos años, pero con una orientación muy diversa, inspirada, también ella muy crítica hacia la herencia de Gramsci, pero inspirada por precisamente el famoso izquierdismo de tradición lukácsiana. Se llama, ¿está traducido al español, Operae y Capitales? Sí. Entonces, la lectura que yo hice después de otros el año pasado con mis alumnos en
América y Inglaterra. La lectura paralela, comparativa de Paralela el Capital, sobre todo las intervenciones de Althusser, y del libro de Tronti es algo fascinante, porque comparten ciertos puntos de partida, sobre todo la idea de que el problema central es el pasaje por Marx a inicios de la crítica de la economía política, de la idea de valor del labor a la idea de valor de la fuerza, es decir, el tema de la explotación, como relación social, como forma social, y luego naturalmente van en direcciones absolutamente opuestas. Desde un lado el tema lukácsiano del antagonismo clase contra clase al interior de la fábrica y la representación de la sociedad entera como una grande fábrica domina el pensamiento de Tronti, mientras que el pensamiento de Althusser se desarrolla completamente acerca de la idea de la sobredeterminación. Es decir, no hay un antagonismo sencillo, hay una acumulación, una complejidad de antagonismos y de tiempos. Entonces la comparación con Tronti es muy interesante, pero la comparación con Habermas sería también muy interesante. Es el momento más o menos en que Habermas empieza a tratar de contribuir sobre las espaldas, para decirlo así, o resumiendo y reorientando en la herencia de la escuela de Frankfurt, de Frankfurt hacia una teoría de la esfera pública de la sociedad burguesa que al menos al inicio, no luego, no más tarde, al inicio se basa en una reconstrucción del marxismo. El tema de la reconstrucción del marxismo es un tema común a todos estos autores. Pero lo que señala únicamente la posición de Althusser es precisamente haber sido, yo diría, el filósofo del fin del marxismo en la doble significación posible de esta noción de fin, o la doble interpretación posible. Quiere decir, ese fue el título de una de sus obras no publicadas, que el marxismo es una teoría finita, es decir, hay límites internas. Hay problemas que el marxismo puede explicar y en cierto sentido ese puede dar lugar, puede abrir la posibilidad de desarrollos indefinidos, pero hay problemas que para el marxismo son invisibles, para decirlo así, son invisibles. El caso más problemático, naturalmente, el centro, en cierto sentido, de la iniciativa teórica de Althusser fue siempre el problema de la ideología. Althusser tenía la idea de que el concepto de ideología era el concepto filosófico central de la tradición marxista, pero que al mismo tiempo el marxismo no tenía los recursos para construir una interpretación materialista de la ideología. Había que buscar elementos fuera del marxismo en Spinoza y sobre todo tal vez en Freud, es decir, una combinación del problema de la historicidad y del problema de la eternidad o del invariante, del inconscio, de tal manera que la incapacidad del marxismo de comprender, de entender a su propia historia también era radicada
en el hecho de que hay un elemento inconscio en la historia del marxismo que el marxismo mismo no puede explicar. Esa es una de las posibilidades de interpretación. La otra posibilidad de interpretación, naturalmente, es que el fin o el carácter finito acabó. El carácter finito de la teoría marxista, ese mismo es un proceso sin fin. Es decir, el marxismo se mantendrá, es una idea muy no solo asombrosa, pero inquietante, no muy aceptable. Se mantendrá en la situación de crisis para un tiempo indefinido. Yo pienso a menudo cuando leo esos textos y logro a la idea de que Althusser había casi conscientemente percibido a sí mismo como al teórico del fin del marxismo, a una fórmula, es una formulación peligrosa, pero inevitable, que usan algunos filósofos que quieren discutir problemas de la historia de las religiones. La idea que, por ejemplo, sostenida por John Ignacy y otros, que el cristianismo es en cierto sentido la religión de la salida del religioso. Contiene una contradicción interna. Hay algo de este tipo en la representación que podemos hacernos de la posición de Althusser, una posición paradójica, con un pie se quieren al interno y otro al externo, o tal vez una posición que nos conduciría filosóficamente a poner en cuestión, a cuestionar la misma distinción fenomenológica del interno y del externo. Mi viejo amigo, compañero y colega porteño, Emilio Leitora, profesor althuseriano de Buenos Aires. Como ustedes saben, he publicado hace algunos años un libro muy bello sobre Althusser con el título Althusser, El infinito adiós. El infinito adiós es un posible nombre para todo eso. Pero naturalmente yo no pienso que nosotros hoy en día podemos mantenernos indefinitivamente en la situación de crisis final, para decirlo así. Sin embargo, releyendo a todos esos textos, con la impresión muy fuerte de que vale la pena escoger y explorar fino en el fondo los elementos contradictorios de esa crisis para tratar de imaginar a una solución posible, es decir, un marxismo después del marxismo histórico, o un marxismo, o un post-marxismo, o un neo-marxismo per la edad contemporánea y las luchas que nosotros como ciudadanos del mundo